Este es el programa número 1 de la podcastería humorística. El Hubiera Sí Existe, presentado por El Lobo Chamán. ¿Qué onda, raza? Esto es El Hubiera Sí Existe, el podcast donde platicaremos qué sería del mundo donde vivimos si los eventos históricos que conocemos hubieran sido distintos. Ya se imaginarán de qué es el programa, gracias a ese maravilloso intro que nos preparó Kevincito Moya. Mi nombre es Adrián Pando. ¿Cómo están? Espero estén bien chido. Conmigo están William Ayala, Kevin Moya, Oscar Flores presente y el Humberto Pando, alias El Güero, detrás de los controles. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Todo bien o qué? Todo muy bien. Yo la verdad estoy muy emocionado porque hoy vamos a hablar de un personaje mexicano que la verdad yo siempre lo seguí desde que estaba niño. Siempre era ver sus programas. Recuerdo a las 7 más o menos, 7 de la tarde-noche. después de que te bañabas. Después de bañarme, cuando estaba en la primaria. Sí, siempre era emocionante. El Oscar, bañito. ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad yo no, en lo personal no fui muy fan, pero Por eso estás tan amargado. Aquí está. ¿Ya ves? No. Por eso eres No. ingeniero. más adelante les digo por qué. Ok, Ay, Dios. Ok. prepárense. William, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias a Dios. Todo chido, muy emocionado. Muy contento de estar aquí con ustedes. Qué bueno, qué quiero mucho. bonito. No llores, no, por favor. Sí, ajá, Por ahora favor. llegamos a la parte emotiva. Bueno, ¿qué pedo? ¿Cómo estás? Que rollo de aquí, todo chido. No lo Bien, pueden ver, al pero ahí 100. está el güey bien. Sí, no lo ven, pero Estoy. Sí, creo que Ok. aquí está. ya todos nos dimos cuenta. Aparentemente de que aquí está. Oigan, pues sí, ya saben, pero de todos modos, vamos a darle a este show. Oigan, pues iniciamos entonces oficialmente un episodio más de su podcast favorito. Vamos con un poquito de historia. Todos recordamos algunos días donde después de hacer las tareas de cada uno de la escuela, te ponías a ver la televisión en tu casa con unas papitas que comprabas en la tienda de Don Humberto Unos chetos. y empezabas a cambiar los canales para elegir con qué entretenerte. Te topabas con alguno de los programas de este memorable cómico mexicano, como bien lo decían ahorita, que te hacía reír con frases como "se me chispoteó", "no contaban con mi astucia", "chanfle", entre muchas otras, ¿no? Todos sabemos obviamente de quién hablamos: Roberto Gómez Bolaños, alias Chespirito. El día de hoy vamos a poner a girar la ardilla de todos nosotros para imaginarnos qué hubiera pasado si este emblemático cómico mexicano no hubiera existido. ¿Ok? Vamos, les digo, con un poquito de historia. Roberto Gómez Bolaños nació el 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México. Durante el embarazo de su madre, no de él, hay que aclarar, tuvo unas complicaciones por un medicamento que le recetó el doctor a la mamá sin saber que estaba embarazada. ¿Quién era este doctor? El carnal, era su tío, era el hermano de la mamá. Cabrón. Pues por eso, ¿no? Pues sí, güey. Yo no quiero sobrinos. Por eso no salía. No podemos. Ya la cagué, Problemas perdón. técnicos, pero Problemas bueno, Era de él. vamos a seguir. Es que Ignórenlo. era de él, del tío. Sí, a huevo. Bien gacho, Game ¿no? of Thrones, güey. Imagínate, la Bueno. Cersei mexicana original. Ándale, era Ahí. la jefaza acá. Bueno, este medicamento que le dio contenía en su fórmula una sustancia abortiva. La madre decidió seguir con el embarazo a pesar de que esta decisión podía ponerla en riesgo a ella. Roberto fue el segundo de los 3 hijos que tuvieron Francisco Gómez Linares, un destacado pintor e ilustrador, y Elsa Bolaños Cacho, una secretaria bilingüe. Me da mucha risa que en todos los lugares en los que leí, donde obtuve información, siempre ponían el bilingüe. Yo también, güey. Como Es que que pues era en así, aquella época no era- así, que no era común. entonces Simón era así el Una secretaria bilingüe, no güey, eres mames. bilingüe. a la El verga. CEO Simón. de Televisa. Simón. Entonces todos tenían algo especial, ¿no? Sí. De ella por lo bilingüe Y en el esos otro tiempos. doctor. Sí, ajá, sí. Pues Y el sí. jefazo pues era como Lo traía en el dice aquí, ADN, ¿no? ilustrador. Exactamente. Oigan, pues desde pequeño estaba obsesionado con el deporte, Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Siempre su
deporte favorito fue el fútbol, pero como estaba muy chiquito y muy flaquito, nunca la El armó. culo. O sea, siempre me lo batearon porque pues no tenía acá el cuerpo suficiente, ¿no? También el boxeo le llamaba mucho la atención y en eso sí tuvo algunos éxitos en los combates cuando era adolescente, pues ganó algunos, pero les digo, su complexión no lo permitía, o sea, que fuera así como poderse dedicar a eso. Güey, si Aluche se hizo famoso, ¿por qué no? Qué bonito. Qué bonito. Imagínate. Sí, le faltó visión ahí, en ese aspecto. Pues debido a eso terminó dejándolo y se desanimó, ¿no? Por esa parte. Conforme fue creciendo, pues estudió ingeniería ingeniería mecánica en la Universidad Autónoma de México, pero nunca se graduó, aunque la estudió. Lo más que hizo con su carrera fue trabajar en una empresa constructora, en una ocupación que él mismo calificó como tediosa, porque pues no le gustaba, ¿no? Traía desde chiquito la chispa de yo quiero hacer la parte creativa o ir más allá, no estar ahí en la oficina. No traía eso desde un principio. No quiere ser Godín. Exactamente. Exacto. Así que cuando empezó a escribir a partir de que vio un anuncio en el periódico para trabajar en una empresa de publicidad, no se lo pensó y fue ahí donde encontró la horma de su zapato. Fíjate nada más. Vámonos. Pinche frase dominguera, a huevo que sí. En un anuncio. Ok, cuando empezó a trabajar, a escribir, tenía 22 años. Y empezó a escribir guiones para radio, programas de televisión y películas. Incluso se inició fugazmente como actor a finales de la década de los 50 con proyectos muy pequeños. O sea, ahí ya salía en ciertos lugares, pero pues ahí el extra, ¿no? El güey que pasa atrás en la calle o así. O sea, realmente nunca destacó todavía en ese entonces. El árbol Oye, número dijiste- 3. Ándale, el pasto tirado, güey. Pintado con la cara de verde. Sí, güey. Oye, me quedé Todo el pensando cuerpo porque dijiste- del árbol y solo su carita. Sí, adiós. Amá, salí en la tele. Me quedé pensando porque dijiste, tenía 22 años cuando empezó a escribir y, ay, ¿o no fue a la primaria o qué pedo? O sea, escribir profesionalmente como guiones Ok, en la parte artística. Sí, me mamé. Estuvo en coma. Ya sé. acá. Como Ringo Starr, güey. Siguió desde la década de los 50, siguió como escritor hasta 1969, año en que trabajaba como escritor, de cómicos y canciones, que era un programa donde le escribía a Viruta y a Capulina. Ahí fue donde empezó como a destacar un poquito más. Ya escribía muy chido, pero ahí en ese programa fue cuando dijeron, no, pues la neta este vato sí la cuaja, vamos a ver qué pedo, ¿no? Este programa, a partir de 1970, como era tan bueno, o sea, en el 69 les escribió a ellos y en el 70 ya le dieron su propio programa, o sea, a él le dieron como para que escribiera. No era su programa como tal, pero era un segmento que ya era de él. Esto fue en un guión que tenía en un programa que se llamaba, déjenme ver, Sábados de la Fortuna. Todo lo traigo escrito, si piensan que estoy leyendo, sí estoy leyendo. Sabadazo antiguo. El Sabadazo antiguo. Sí, de hecho, porque era un Sabadazo pinche programa 70s. que De como 8 horas, ¿no? 8 horas duraba el programa, mamón, el sábado. Imagínate, güey, o sea, voy a jalarlo. No mames, 8 horas. Ahí, La verga. pegado en la cámara. Y lo, ¿qué sigue? No, pues esto. ¿Ahora qué sigue? No, pues esto. ¿Qué sigue? No, pues vamos a darnos de pastelazos la chingada a ver qué, Qué a ver qué hueva. pasa. Sí, no mames. Sí, Chabelo se sentía eterno. Ahora Exacto, eran 8 horas. 8 horas, güey. Y ahí le dieron un pequeño segmento de media hora donde escribía sketches. Él, o sea, pero ya era como él los actuaba, él los Ya era interpretaba suyo. y él los escribía, exactamente. Con lo que empezó, el primer guión que hizo en ese programa era un personaje, un sujeto que defendía los derechos de los más necesitados y se llamaba el Ciudadano Gómez. No era ni un superhéroe ni nada, era como un güey ahí metiche que se ponía a ayudar a los demás, ¿no? Y le puso su apellido, la Nunca parte falta, del nunca Gómez. falta. Ajá. Fue un segmento televisivo que él mismo interpretaba, como bien se los dije. No fue tan duradero esa parte porque pues no estaba tan chido, la neta. Duró como 3 meses más o menos. Y ahí ya empezaba a trabajar con algunos de sus amigos y emblemáticos personajes también que destacaron luego en El Chavo del Ocho o en El Chapulín Colorado, como Rubén Aguirre. Rubén Aguirre fue de los primeros que empezó a trabajar con él. Rubén Aguirre, para los que no lo conozcan, es el profesor Girafales, ¿ok? Después de eso, tuvo varios trabajos en el Canal 8. Esto es un dato importante. De hecho, por eso se llama El Chavo del 8, porque inició en ese canal, o sea, en el Canal 8 de la televisión abierta. Después de Ciudadano Gómez, pasó a otro programa que se llamaba, bueno, ya estaba ahí en Sábados de la Fortuna y hizo otro sketch que fue el que más le pegó, que se llamaba se llamaba Chespirotadas como el segmento. Ok. Sí, desde ahí ya le empezó a poner como esa parte de Chespirito. Era algo de la mesa Chespi. cuadrada, ¿no? Ajá, eran los caballeros de la mesa cuadrada, con el que más destacó. Ahí ya también incluyó a otras de las personas que siempre lo acompañaron, como Ramón Valdés, María Antonieta de las Nieves y Rubén Aguirre seguía con él.
fue uno de los primeros éxitos televisivos. Se llamaba, de hecho, Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Era un pequeño sketch donde pues se ponían como a debatir. Ahí Rubén Aguirre ya tenía el personaje del profesor Girafales, pero no era el personaje que conocemos en El Chavo. Era nada más como el ñoñillo del grupo. Sí, o sea, era el Ok. o sea, por eso le decían profesor, porque El era nerd. como el listo, Simón, no era el maestro de primaria que conocimos en El Chavo. Y Ramón Valdés también ya tenía un personaje ahí que se llamaba el ingeniebrio Ramón Valdés. Estaba bien verga, se me hizo bien chido ese dato. Así le pusieron. Pues, güey, acá. estudié en la UNAM. Ya los conocía a todos los ingenieros, güey. Ya sabía cómo eran. Sin ofender. Ramón Valdés Pasa nada. hacía de un pichi teporochillo ahí que siempre andaba bien pedo, pero pues también participaba dentro de ese debate. Era los Supergenios de la Mesa Cuadrada, era como un... ¿Hace cuenta lo que estamos haciendo nosotros aquí? Pero la mesa rectangular. Sí. Pero no, o sea, de manera irónica y divertida, pues trabajaban o trataban ciertos temas, ¿no? Haciéndolo así. Y por como ser más- tan ebrio se quedó sin dinero y no podía pagar la renta por 14 meses. Fíjate, ahí está el detalle. Justo eso fue. Ahí tenemos ya la razón, La unión. primicia, Simón. güey. Ese mismo año, como este segmento o ese sketch que era Los Supergenios de la Mesa Cuadrada tuvo tanto éxito, decidieron hacerle un programa aparte en el mismo Canal 8. O sea, fue como que, ok, ya te sacamos del pinche maratón de Sábados de la Fortuna Si de la 8 armas, horas. Ya tienes tu Simón. programa de 10 horas. Ya tienes un programa de semanal, o sea, a la semana grababan uno de media hora. Esto, en teoría, estuvo bien chido, pero también obligó a Roberto Gómez Bolaños a reestructurar todo su programa, porque pues estaba bien chido el segmento de los Supergenios de la Mesa Cuadrada, pero era un segmentito de 10 minutos, o sea, no te daba para un programa de media hora que ya se lo habían otorgado, ¿no? Entonces de ahí, por eso empezó a escribir, tuvo que hacer como que otros personajes. De los primeros personajes que hizo, fue uno de los más entrañables y que lo acompañaría por el resto de su vida. Un pequeño hombre con un traje rojo, antenas en la cabeza y un corazón amarillo en el pecho. Darían vida al Chapulín Colorado, que primero se llamaba el Chapulín Justiciero. Y el traje no era rojo, era verde, tenía No, muchas qué partes feo. verdes. Pero como lo usaban mucho con pantalla verde antes, obviamente interfería, por eso tuvo que cambiar al color rojo Ok. para hacer el Chapulín Colorado. Y de ahí El se Chapulín llamó. coronavirus. Ándale, sí, así, güey, acá todo verdecillo. Imagínate, oh, ¿quién podrá defenderme? Y yo, el Chapulín Justiciero. No, Sí, qué no, feo. no estaba chido, la neta. Entonces, pues, gracias a la fortuna lo pudo cambiar y se llamó el Chapulín Colorado. También en ese tiempo fue cuando un director de cine que se llamaba Agustín Delgado le dio el nombre de Shakespeareito. Lo comparó con Shakespeare porque escribía muy vergas realmente, ¿no? O sea, siempre lo catalogaron como que, güey, escribe guiones muy chingones, sacas personajes y la chingada, y lo empezaron a comparar con Shakespeare. Dentro de lo que estuve leyendo y viendo para esto, dice Rubén Aguirre, comenta que ese señor, Agustín Delgado, sí quedamos que era Delgado, ¿no? Sí. Todavía. Se me Al ha pegado. menos así se apellidaba, ¿no? Agustín Delgado. Le dijo acá que Agustín no mames. Lara va a salir ahorita, pinche Adrián. Le dijo así como que, güey, escribes muy chido, eres igual a Shakespeare. Y luego que por el tamaño le dijo, bueno, un Shakespeareito. Un Shakespeareito. Entonces de ahí agarró o adoptó ya por fin el nombre de Chespirito. Chespirito, sí. Cuando pasó a su canal solo, a su programa solo, perdón, ahí le cambió el nombre del programa de los Supergenios de la Mesa Cuadrada a Chespirito. Ahí ya se llamaba como tal. Y ahí empezó, les digo, a meter al Chapulín Colorado, en un inicio que era el Chapulín Justiciero, y luego también empezó a meter, de los primeros personajes que hizo, eran los chifladitos. Todos se acuerdan de ellos, ¿no? Chaparrón y Lucas. Ajá, Chaparrón Bonaparte y Lucas Tañeda. No hay de queso. No más de papa. Eso es justo, eso es. Dígame, licenciado. Licenciado. Gracias. Muchas gracias. Claro, no todos los conocemos también. Fue de los primeros. Entonces, pero pues a fin de cuentas siempre repetía los mismos personajes y de todos modos tenía la necesidad de seguir creando, ¿no? O sea, para llenar ese espacio que le habían brindado. Oye, luego todos empezaban Con con Che. Sí. Ajá, pues era como su parte. De hecho, todos la chicharra, el Pero chanfle, el chaparrón. tiene una... Una razón, o no más porque era Chespirito, también tiene su razón. Sí, porque, tiene su razón. Porque él decía que todos sus personajes eran bien chingones. Ya, o sea, porque sé que muchas majaderías de México empiezan con CH. Ajá. Entonces, pues sí, todos empezaban con todos los personajes que él interpretaba, empezaban con Che. La misma necesidad lo llevó a desempolvar un viejo libreto que tenía como personaje un niño pobre, al cual llamó el Chavo del Ocho.
personaje tuvo su primera aparición cuando todavía estaba en Sábado de la Fortuna. Hizo un sketch con Ramón Valdés, donde un niño pobre, el caracterizado del Chavo del Ocho, se peleaba con un vendedor de globos que era Ramón Valdés. Sí, pero fue así como que apareció una vez y luego pues... Un sketch. Exacto, hasta ahí. Entonces pues empezó a ver qué había escrito, lo retomó y así se generó el Chavo del Ocho, que fue el boom, ¿no? O sea, fue el fenómeno más grande que tuvo Chespirito dentro de la televisión. Sí. El Chapulín Colorado era muy entrañable y era muy reconocido por todos, pero como tal, el Chavo fue el que... No mames. Despegó. Exactamente. En 1970 ahí es que dicen varios datos, no sé si en el 71 o en el 72 se fusionaron las televisoras de Canal 8 y Canal 2. Canal 2 ya era de Emilio Azcárraga, pero se llamaba Sistema Televisivo Mexicano o algo así, ¿no? Sí, tenía nombres. Sí, tenía un largos. nombre medio raro. A partir de que se fusionaron Canal 8 y Canal 2 fue cuando surgió Televisa, ¿sí? Y fue cuando pues todavía proyectaron mucho más ese programa que estaba haciendo el Estelar y lo pasaron ya al Canal 2, que era el que tenía más rating, no el Canal 8. Ahí le sugirieron a Chespirito que se llamara El Chavo del 2 y fue así como que no mames, se va a quedar, o sea, lo pasamos al Canal 2 porque pues vamos a tener más éxito, pero se va a seguir llamando El Chavo del 8, ¿ok? Luego de eso, pues fue cuando tuvo un chingo así de éxito. Lo que ya pegaba se multiplicó todavía más a muchísimos lados de América Latina, ya no nada más en México. Y la serie del Chavo y el Chapulín Colorado, pues fueron las que más destacaron dentro de todos estos sketches. O sea, tenían muchos personajes, pero esas dos fueron las que no mames. Esas dos fueron las que doblaron a muchísimos idiomas, portugués, francés, japonés, italiano. Fueron algunos de los idiomas en los que están doblados el Chavo y el Chapulín Colorado. Japonés, mamón. Estaba viendo el Japonés, Chapulín sí. Colorado en japonés. No seas mamón, Imagínate está bien cagado. ¿Cómo dices chample en japonés, güey? Sí, güey. Está bien cagado, neta, lo estaba viendo y acá como que qué pedo, y en francés y en italiano, güey, el Chavo acá la chilindrina Dilo, hablando en ¿cómo italiano, se digo, dice chample en ¿qué italiano, güey? pedo? No sé, güey. No mames. Güey, ¿cómo llora Kiko en japonés? En japonés, güey. Imagínate, güey. Y son bien exageradotis, Así güey. es, o sea, imagínate todo el énfasis que le ponen a Kiko en japonés. Todo el feeling. Simón, era así. ¡Oh, yo sé! Lo único que casi creo que quedó igual fue el ta. Ah, sí. No creo que en japonés Eso siga suena muy diferente. japonés, Sí, güey. Nada que en japonés es una majadería, güey. Cada que lo decía el profesor que aparece a la verga, acá se escucha bien Y culero. los niños son, ¿qué estoy viendo? Güey, que no un pinche sumo, güey. Acá todo. Echando sal. Sí, güey. Bueno, este éxito, como les digo, en América, en todo el mundo fue un éxito. Bueno, no sé si en todo el mundo, pero sí en gran parte del mundo fue o sea, América Latina, sí. América Latina era de que no mames, es Toda casi América un Latina. pinche una religión, ¿no? El Chavo del Ocho acá. Tanto es así que hay una comparativa. Cuando hacían las giras para promocionar o porque tenían un show también del Chavo del Ocho, no nada más el programa televisado, iban a Colombia, a Chile o a Argentina. El Salvador. Ajá, y en esos lugares el recibimiento que tenían era casi igual al del Papa. O sea, desde que se bajaban del avión, lo subían a un lugar, a La una... verga. El Beatle mexicano. El Chavo Sí, móvil. güey, neta. O Acá, sea, güey, pinche John Lennon, güey. cuentan vale que, no madres. estoy seguro si en Colombia o en Chile, para llevarlos al hotel donde se iban a hospedar. O sea, atravesaron, era una ciudad, no sé, de aquí al centro de Chihuahua. O sea, una distancia de media Bueno, hora ahorita. para los que no conocen son Exacto. media hora, sí. Ajá, más o menos. Hicieron 6 horas porque estaba hasta la madre de gente de que los iba a De ver. aquí a Juárez. Exactamente. Y lo subieron a un como un tortón, o sea, un camioncillo donde iban arriba, así como para que todos los fueran viendo. Por eso les digo, era casi igual al Papa, güey, así cuando iban a América Latina. Incluso en Argentina, una vez un periódico... ¿Qué, güey? ¿De qué te ríes? Pinche güero, güey. Me imaginé un tortón así con 7 metros de tierra y el Chespirito. En una plataforma, pues. 7 metros de tierra. Todos revolcados, güey. No, Todo tiznado. yo con eso que estás diciendo de que eran fans así a ese grado, me estoy imaginando cuántos Chespiritos no habrán en Colombia. Ah, sí. Ya sé. Imagínate si ahorita Déjate en Colombia, estamos en en El la fiebre Salvador, de en todos los Guatemala y así, güey. En Peter Brasil, güey. Bryans y En así. Brasil era bien amado ese güey. Chespirito, no sé la chingada, Chespirito, el apellido Pando famoso. Pérez. Chespirito.
Chespirito Ronaldo, güey. Sí, Chespirito ándale. Brasil. Chespiritiño. Chespirito de Silva. Da Silva. Chespiritiño. Marcelo Chespirito. Chespiritiño da Silva. Do Nascimento. Todo nacimiento. Todo Silva. Chespiritiño do Silva. Du Silva. No, no, Chespirito. Bueno, les digo, ese mismo éxito en América Latina, incluso sucedió que en Argentina una vez un periódico publicó que se había muerto todo el elenco en un accidente de avión. Y fue como un día de que no mames, era la tragedia en Argentina porque ese diario había publicado tal cosa. O sea, sí fue así como una crisis de no mames, se murió el Chavo del Ocho. Pero, o sea, ¿sí hubo un accidente? ¿O No, todo o sea, falso? fue acá, sí, fue falsote. Entonces, pues. Qué falsote. Sí, esa noticia es falsa. Fake Pero news. sí, fake news, exactamente. Ya existían, fíjate, pero acá, redactaditas en el periódico. Pero pues sí, el éxito que tuvo a fin de cuentas con el Chavo del Ocho, les digo, fue casi mundial, se tradujo a muchos idiomas, no mames, eran unas figuras increíbles en toda América Latina. Y les digo, a partir de eso, fue realmente, no fue tanto como pensamos. Yo siempre tuve la idea de que el Chavo se había grabado muchísimos años y no fue así. Empezó, les digo, más o menos en el 71, 72 y en el 78 ya se había separado parte del elenco. La Chilindrina y Kiko fueron de los primeros acá que se separaron. Y pues ya no metieron. Incluso estaba leyendo datos de que la Poppy surgió a partir de que la Chilindrina se fue a otro proyecto. Y como tenían que tener a una niña así como que hiciera pues cierto rol, por eso metieron al personaje de Florinda Mesa de niña como la Poppy. Okay. Entonces acá pues empezaron a hacer esos cambios, pero realmente no se grabó tanto dentro de lo que era el Chavo del Ocho como programa nada más, porque después tuvo un programa que también se llamaba Chespirito, no sé si se acuerdan, cuando ya estaban todos muy viejos, Sí. que se notaba muchísimo. De ahí salieron los Caquitos, que era cuando salió el personaje de la Chimoltrufia, y ahí también hacían el Chavo del Ocho, pero ya no estaban algunos personajes, ya nada más estaba Ñoño, estaba la Popis, estaba Godínez, que eran de los que fueron entrando acá como emergentes, no era la banca así de Oye, alguna ya que manera. mencionas a la Popis, que también vi un dato, que no sé si se fijaron en algunos episodios donde salía la Popis, en algunos hablan gangosa y en otros no. Sí, de ¿Por qué hecho, solamente en algunos? Se supone que al principio ella tenía que hacer la voz gangosa, pero hubo un señor así X que veía el programa que le dijo a Roberto Gómez Bolaños que pues que no le parecía eso, que porque su hijo era gangoso Sí, y bueno. que pues, no, pues como que se molestaba que hicieran la- burla de Le eso. hacían mofa y por eso lo quitaron. Ajá, dijo, no, ya no hables así, habla normal. ¿Y ahorita qué tal? Coño. No, eso es de otro programa, no. No. Carajo. No, digo, Se en puso 1978 fue cuando realizaron la primera película, bueno, cuando Roberto Gómez Bolaño realizó su primera película, que fue El Chanfle. Ahí pues mezcló ese sueño de ser futbolista que siempre tuvo de chiquito con el Peliculón. personaje que tenía así, no mames, una joyita. Hazle. ¿Con qué equipo? ¿Con qué equipo? Sí, acá, con las tremendísimas Águilas del América. Obviamente. Ódiame más. Ay, Dios. En el 79 fue cuando se estrenó, o sea, en el 78 empezaron a grabarla, en el 79 se estrenó, y ese mismo año realizó otro de sus personajes que no tuvo tanto éxito, que pocos conocen, que es La Chicharra, donde era un periodista. Representaba a un periodista que trabajaba en un diario, me parece, o en una televisora, no me acuerdo mucho, pero escribía y pues también era medio graciosillo, pero no, ya no tuvo el mismo pegue de eso, ¿no? Más o menos hasta ahí es la historia, ya todos sabemos el éxito que tuvo, los récords que tiene de tantos años siendo vigente, ¿no? Con ese tipo de comedia que para muchos es muy boba a lo mejor, pero que si la ves, o sea, no puedes evitar reírte, ¿no? O sea, Sí. por más simple que sea, siempre te arranca cada una Y muy sonrisilla visual de que- también. Y muy visual. Sí, una comedia muy física, ¿no? Del golpe, del Las me caídas. caigo, exactamente. Fueron los que, de hecho, me atrevo a decir que aquí en México pues fueron como los que iniciaron ese tipo de comedia física, porque antes no se hacía, era mucho el showman, ¿no? Así como Viruta y Capulina, de que estaban hablando y ¡ja, ja! Tiraban los chistillos. Sí. Pero realmente, así como tal, lo estructuró Bien Chespirito, propio, ¿no? güey. acá. Muy bien, Viruta, así. Entonces, pues, el resto es historia, como bien dice el Kevin en anteriores episodios, pero vamos a imaginarnos, a partir ya que conocimos un poquito la historia, qué hubiera pasado si la madre de Roberto Gómez Bolaños hubiera tomado otra decisión. ¿Qué hubiera pasado si Roberto Gómez Bolaños se hubiera dedicado a realmente ser ese ingeniero mecánico o si hubiera triunfado en el boxeo? Si no hubiera sido lo que representó para la comedia mexicana y para la televisión mexicana Roberto Gómez Bolaños.
Y aquí les abro los micrófonos a mis tremendos panelistas para que empecemos a tirar. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, pues primero que nada, como mencionaste, él le hizo guiones a dos tremendos de la comedia, como fueron Viruta y Capulina. Imagínate, pues simplemente esos guiones no hubieran existido. Tal vez el impacto que tuvieron ellos hubiera sido menor. Ellos tuvieron un impacto tremendo. No sé si ustedes llegaron a ver sus películas. Yo sí. güey, a huevo, y no pues la mames. verdad es que Con tinieblas, güey, salieron con luchadores, no mames. al menos Capulina sí era... Era Para mí, épico, pues... güey, era épico ese, güey. Sí, Capulina era épico. Viruta no fui tan fan. Yo de ninguno, pero sí reconozco que no mames, fueron unos Sí. monstruotes acá dentro de la comedia. Entonces, pues muchos de sus guiones que fueron muy buenos, pues fueron hechos por Roberto Gómez Bolaños. Si él no hubiera existido, pues tal vez el impacto de ellos hubiera sido menor, para empezar. Definitivamente. Hay muchísimo, ¿no? Yo creo que influenció a muchísimos cómicos mexicanos realmente que ahorita admiramos o a lo mejor ahorita seguimos. Creo que desde ahí la influencia de la comedia mexicana creo que hubiera sido muy distinta a lo que conocemos ahorita Sí, como pues esa ese vato comedia. fue como que el pionero en muchos aspectos. En la y le escri- abrió puertas a mucha gente. En la escritura como tal, o sea, creo que fue de los primeros que empezó a hacer guiones de comedia, porque, por ejemplo, ya teníamos a Cantinflas, ya teníamos a Resortes, pero él se era los más... hacía. No, Güey, Güey, no, es no, que, perdón, no, es que ese es un no. punto muy importante. A lo mejor, es que ese güey, si sus papás no hubieran sido tan como creativos, tan educados o no sé qué rayos, a lo mejor el güey no hubiera tenido tanta capacidad de aprenderse los pinches guiones de memoria, güey. En esa Sí, época eso nadie estaba bien hacía eso, cabrón. güey. Ajá, o sea, a eso me refiero y a eso voy. La comedia que había antes de Chespirito era mucho de improvisación, no era tanto escrita, no era con ¿Quién guión. puso Cantinflas? A Ajá, lo o sea, mejor. era el cómico de carpa, ¿sabes? O sea, que a fin de cuentas dices tus pendejadas, pero nunca traes nada escrito a fin de cuentas. Y creo que Roberto Gómez Bolaños le dio la estructura de a la comedia que conocemos Fueron ahorita. los medicamentos Sí, que se echó con su un- jefa, güey. Sí, Esos de pinches droguitas. de hecho, se ¿Cuáles supone, fueron, güey? se supone Si que me hubieran este abortado. vato, de la mesa cuadrada, todos los personajes que tenía, ninguno de ellos era cómico. O sea, era como que, a ver, eres actor, Simón, ok, vas a hacer este papel. Ajá. Sí. Y sobre eso lo hacían. Pero- El único era Ramón Valdés porque venía de familia de cómicos. No, sí, ya no tenía a mames, Tintán güey. y a El Loco Loco Valdés, Valdés. Pero, por ejemplo, todos los demás, que María Antonieta, que... Sí, ellos eran El actores. profesor Girafales eran actores, o sea... Ajá. De hecho, X. María Antonieta era actriz dramática, güey. Simón, y de hecho como que ahí tenían como que sus rocecillos, porque decían, no, pues, si eres nada más actriz de tal cosa, no De eres ahí- actriz. de ahí no sales. Simón. Y ahí como que dicen, no, pues, tienes que ser de todo, del papel que sea, si eres actriz tienes que ser cualquier tipo de papel. Y lo desarrollaba muy chido. O sea, Ajá. a fin de cuentas les puso un personaje, pero volvemos a era dentro de la misma escritura. Simón. Entonces creo que se hubiera trazado de alguna manera la comedia en México. O sea, creo que hubiera seguido como este estilo que traían Cantinflas, que traían Tintán, que era mucha improvisación, ¿no? Pero él propició la expansión de eso que traían ellos, ¿no? De eso que empezó Cantinflas, pues, con lo de la improvisación, como mencionabas. Ujú. Sí, totalmente. Porque, o sea, a fin de cuentas, claro que las películas de Cantinflas y de Tintán tenían un guión, pero mucho de lo que actuaban, o sea, No. era la historia, pero lo improvisaban un Pero a putero, Cantinflas que- le cagaba Sí. aprenderse sus pinches Exactamente. diálogos. O sea, por lo mismo cantinflaba, güey, porque acá era como... ya era, Cantinflas. parte de lo vergas, güey. O sea, y aparte si no hubiera existido Chespirito, güey, como que la potencia que tuvo México dentro de la América Latina no hubiera existido tanto, güey. O sea, la presencia que tuvo. Porque, por ejemplo, en Brasil fue así súper imponente, güey. Sí. Hasta estas épocas lo aman, güey, lo adoran. Y no hubiera sido definitivamente lo mismo. Sí, y además creo que no nos hubieran conocido tanto, o sea, realmente creo que llevó mucho la cultura mexicana a toda Latinoamérica, ¿sí? Porque era pues a partir de eso, o sea, a partir de cómo conocer los chistes, las bromas, todo lo que hacíamos aquí, porque si bien... Incluso la comida, güey. Ándale, sí, las tortas de aguas, jamón, güey. El agua de Jamaica que sabe a... ¿Cómo es esa pinche madre, güey? Es de limón, parece de Jamaica. Pero Sabe a tamarindo. Güey. Voy a mencionar algo que también es lo obvio, pero pues sería muy triste si nunca hubiera existido Chespirito o si se hubiera dedicado a otra cosa. Simplemente no hubieran existido los personajes como el Chavo, el Chapulín Colorado, sí, el Chompiras, el Doctor Chapatín, Doctor Chapatín, ¿no? Chaparrón Bonaparte. Sí. O sea, y son personajes que todos tuvieron algún impacto, todos estaban bien chidos, la neta. Sí, Sí. te digo, todos te hacían reír, o sea, por más boba a lo mejor que fuera la comedia o que se cataloga como tal, siempre acá te sacaban una sonrisa, estaban bien cagados, la neta. Tal vez del cuadro de actores de sus programas solamente habrían sido conocidos
Ramón Valdés, ya que venía de una familia, ya como dijimos, era hermano de Loco y de Tintán. María Antonieta de las Nieves, sí, ya dices, como dices, era de cierto tipo de actuación, pero ella era, bueno, al menos eso es lo que alega ella, y ya hubo problemas por eso, pero ella alega que ella creó a la Chilindrina. Lo único que hizo Roberto Gómez Bolaños fue darle el nombre y de añadirla. Pues pero entonces ella traía el talento fue parte también. de las broncas, ¿no? Sí. Tanto con el Con Kiko y Chilindrina, como que Sí. decían, me dijeron, vas a hacer un papel así. Y ellos como que hicieron la imagen, hicieron todo. Y alegan que pues el personaje es suyo. Ahí fue la bronquilla que tuvieron en todo ese tipo de... Pero Sí. pues a fin de cuentas no hubieran sido tan famosos, ¿no? Sí, Como dices, entonces o sea, yo como Sí, es lo un que 50-50, yo pienso es que claro. hubieran sido más conocidos si él no hubiera existido Ramón Valdés, María Antonieta de las Nieves y Carlos Villagrán, que para mí esos tres eran los mejores. Pero Era de fíjate Roberto Gómez que, Bolaños. que de los sí, que güey. más trayectoria tenían era Rubén Aguirre. O sea, ¿Sí? Rubén Aguirre ya tenía muchísimos programas cómicos Ajá. antes de unirse a Chespirito. Pero yo Pero creo lo hasta ahí cono- hubiera llegado hasta donde iba a lo Sí, mejor. güey, Sí, no hubiera sido exactamente, tan güey. famoso, claro. Porque explotó. O Ajá. sea, lo Es que elevaron a un todos, punto o sea, mayor, güey. De hecho, creo que todos llegaron en el Chavo del 8 fue como que, güey, te conozco por ese personaje, o sea, te asocio totalmente a ese personaje. Tú dices sus nombres y piensas en el personaje. Exacto, o sea, María Antonieta de las Nieves, pues es la Chilindrina, o sea, no te sabes otro personaje. Rubén güey, Aguirre, ¿sabes? pues nomás ese. O Ese- sea, ajá. nadie va a saber que tuvo una trayectoria Rubén la Aguirre neta, antes, si dices Rubén Aguirre, yo digo, pues era el güey de acá de ¿Quién es enseguida, ese? el güey, Ya, mi vecino. Sí, de Girafales, sí, pinche. Edgar Vivar. Edgar Vivar. Edgar Vivar. Si no hubiera existido Roberto Gómez Bolaños o si se hubiera dedicado a otra cosa, no hubieran existido los peliculones El Chanfle y El Chanfle 2. Sí, no mames. ¿Todos aquí las vimos? No, yo no, la verdad. ¿Ninguna de las dos? No mames. Tú sí las Nomás viste, la ¿no? uno. Nomás la uno. Güey, A mí la verdad, joya de por eso película. le Fue vas a una la América. joya, fue una joya y sí, yo le voy a la América y habla sobre la América y todo, pero me gustó más la 2, la verdad, a mí. La 2 es la del robo. Es la del robo, están en la playa, ¿no? ¿Dónde? Sí, ajá, es cuando se van de vacaciones. Sí, Ah, no, la verdad es que esa se me hace más graciosa, más bien. Sí, Es el sí, chiste. sí, sí. Y luego hay una de que es doctor, ¿no? Creo. ¿Él? Sí, el Chespirito. Es Chapatín, No sale, creo, algo así, ¿no? Algo así, que es un final bien triste y todo el pedo, pues que es seria. Ah, cabrón, no, quién esa sabe. no la O conozco. sea, no tan seria, pero... Eso es Cantinflas. Pero güey. sí. hablar. O sea, sería pero poquito. El güero acá tumbando toda nuestra investigación. Había otra. A la verga, eso no lo investigué. De hecho, Chespirito tenía un Güey. gemelo malvado. Ándale, sí. Evidenciándonos, güey. Que no hicimos No, ni la neta, madre. no, oye, o sea, según yo nada más tenía esas películas, el Chanfle 1 y 2. Pero no sé, voy a investigar a ver si sí tenía Ya, ¿pa' alguna qué? otra. Sí, ya, ¿para qué verga? Tampoco hubiera existido la obra de teatro de los 90s y 2000s, 11 y 12. A lo mejor ustedes dicen, pero ¿esa obra qué? No me suena nada. Esa fue una de 2 obras que realizó y que fue tan famosa que logró más de 28,000 funciones. Sí, es Entonces- conocida, es de las más reconocidillas acá. Sí, de la verdad a México. mí no me sonaba, pero, o sea, ya cuando dices tuvo más de 28,000 funciones, Y creo de que le fue hecho, bastante Y bien. tuvo actores muy buenos, ¿no? O sea, dentro de la cartelera, güey, ya ves que se rotan así, pero sí creo que llegaron a pasar bastante, o sea, actores de que no mames, ese güey estuvo en esa obra. Jamás hubiera sido guionista para 31 películas. Ajá. Es que te digo, lo fuerte de ese güey, o sea, obviamente actuaba chido y la que sea, pero la escrito, o sea, cómo escribía era el no Sí. mames. Bueno, y ahí también, le hubiera más cabrón. Si no se hubiera animado a actuar. Ese vato no le gustaba actuar. O sea, como dijimos ahorita, al principio agarraba papelitos así de que árbol número 2, el extra número 18. Árbol número 2. Pero nunca, no El niño le pasto. llamaba ser parte del show. O sea, él lo escribía y todo, pero no, como que no le gustaba tanto, pues. Es que como que siempre fue ese, o sea, su fuerte era la escritura y no se salía a lo mejor de ahí. Sí, pero también ya después, ya cuando empezó a actuar, que empezó a agarrar como que, no sé, un poquito más de confianza, ya pudo explotar y saber desarrollar Exploró más sus cosas. personajes porque ya los hacía a su persona. Claro. Es decir, necesito a alguien con este físico así, la chingada. Y lo diseñaba a sí mismo. Y él mismo lo explotaba. Y las frases, ¿no? O sea, piensen todas las frases que nos hubiéramos perdido que son parte de la cultura general mexicana, la neta, o sea, No hay quien- contaban con mi astucia. Sí, o sea, no hay quien no se Ya sepa ahorita son una memes, frase. güey. Exacto, O sea, ya ajá. decían memes que no son madre. O sea, y ahorita ponle ya muchos lo ven como que, ay, pinches frases, que, pero todavía a esta generación de nosotros creo que nos tocó mucho crecer con esas frases, ¿no? El se me Sí. chispoteó, el eso. Que Ajá. se aventaba el chavo, o sea, todos ese tipo de cosas, güey, no mames.
Oye, así como te decía, que fue guionista para 31 películas. También fue director, nunca habría dirigido 3 películas. O telenovelas también, hasta novelas No mames, eso sí, dirigió no también. No, esta es tu mero mole. Sí, acá. Sí, no. Cuna de Lobos. Esa no la vi. Roberto Mirada de Gómez mujer. Bolaños. Digo, yo no sé qué es eso, ¿verdad? No sé cuál es. Yéndonos un poquito más modernos, nunca habría conseguido tantos seguidores en Twitter. Y menos tan rápido, ya que a sus 82 años de edad es cuando abrió su cuenta. A los 82 en el 2011. No y mames. consiguió 170,000 seguidores en un día. Güey, nunca hubiéramos visto a otro, que ya hablaremos de él en un episodio, a Juan Gabriel, vestido en un pinche traje rojo con amarillo, güey, cantándole cuando fue el homenaje. Fue Ajá. después de que murió, ¿va? No mames. ¿No has visto eso, güey? No mames. Hubo muchos, Hubo hubo muchos varios, homenajes, entonces ajá. no Me sé dan en ganas cuál de agarrar el estuvo teléfono y su- buscarlo. en este Güey, momento. no seas pendejo. Juanga, así, traje rojo, güey. Camisa amarilla, como el Chapulín Colorado, cantándole. Me imagino un Algo choricito, de güey. señor corazón, algo así. Un choricito. Era la rola, güey, pero nos hubiéramos perdido esa maravillosa escena. ¿no se cayó? No. Hubiera estado cabrón si hubiera caído en ese momento. Ay, güey. Bueno, pero fíjate también, una de las más de chingos mil, Chingos mil. ¿cómo se llama? Canciones registradas que tiene Juan Gabriel es para Roberto Gómez Bolaños. ¿Cuál? Esa, pues la que le cantó ahí, no me acuerdo Pero- cómo se llama, Ah, ok. pero ahí le cantó en ese homenaje. les Bueno, digo cuando así. termine este episodio, Vayan y vean ese video, vayan no y vean. mames, es una joya, sí. También Florinda Mesa, al no casarse con el famoso Chespirito, se habría perdido de disfrutar de 15 millones de dólares, ya que este era el patrimonio de Roberto Gómez Bolaños, según el Universal de México. Pero vi en otras fuentes Tienes otros que datos. tenía mucho más. Pero Sí, la neta, agarré sí, la que era no mames, la más bajita. Sí, o sea, 15 millones de dólares de imagínate, todas maneras. Influencer porque en América Latina y 15 millones. Pues, Influencer, güey. Sí, el o primer sea, influencer Pues de es que, México, ¿qué güey. esperas, güey? Influenciar campañas políticas. ¿Cómo va a tener 15 Sí, millones güey. nada más, Y güey? además, posiblemente Florinda Mesa se hubiera quedado con Carlos Villagrán, porque antes de que fuera esposa de Roberto Gómez Bolaños, era ah, morrita entonces de ahí Carlos nació Villagrán. el Chapulín. Chapulinio. Chapulinió. Ah, huevo. No hubiera existido esa frase, güey. no contaban con su astucia. Vaya. No sé si venga de ahí, pero sí. Primero fue morrita de Carlos Villagrán, güey. No hagan eso. Oye, otra cosa que... Sí. El programa. ¿Qué huele, mijo? Oye, otra cosa que nunca hubiera sucedido. Cabecita de algodón nunca hubiera recibido una carta del famoso Chespirito, ya que Chespirito en 2006 apoyaba al PAN y cuando AMLO era candidato le envió una carta para pedirle que no dividiera a los mexicanos. Spoiler, no hizo caso. Fíjate también eso. Sí me atrevo a decir que Fox quizá no hubiera ganado la presidencia. Cuando... Por su spot. Ajá. Roberto Gómez Bolaños siempre se consideró como apartidista, pues, o sea, nunca estuvo en apoyo a uno. Involucrado. Aunque estaba en Televisa, que Televisa era proclamada priista desde los inicios, desde Emilio Azcárraga. El pedo fue que cuando estuvo en campaña Fox en 2006, ¿fue? 2006. 2006, No. Para 2006 ya ahí fue Fox fue para 2006. Sí. Sí, Bueno, 2006 2006 fue fue cuando Calderón. entró el otro 2006. Calderón. entonces fue Sí. 2000. Bueno, Ajá, 2000. en el 2000 hizo algunas declaraciones de que dijo que no había para dónde buscarle, que Fox era el que tenía que ser el presidente. Y después Fox, dentro de toda esa campaña de medios, no sé si se acuerdan, estuvo hasta en otro rollo. Sí. Fox, o sea, también Me acuerdo de su pinche tema, güey. Ya. Y luego la pinche, las Sí, manitas. él pasa casi, man. Sí, güey, no mames. también le pidió a Roberto Gómez Bolaños que hiciera un spot y lo hizo, o sea, porque realmente apoyaba a Fox. Entonces, lo que les decía ahorita, en el 2000 realmente no había medios de información que te influenciaran, como ahorita tenemos el internet y demás. Era la televisión lo que influenciaba muchísimo. Quieras o no, aunque ya había pasado muchísimo tiempo de cuando fue su boom, Roberto Gómez Bolaños seguía siendo una institución dentro de la televisión mexicana y alguien que jalaba muchísima raza, ¿sí? Entonces creo que pudo influir de alguna manera los spots que hizo. Sí, Así como definitivamente. que, güey, ok, lo está diciendo él, confío en él. ¿Por qué? Porque toda la vida me ha acompañado, me ha hecho feliz. Es como mi riéndome. papá, mi abuelito. Sí. Ajá. Ajá. Entonces, sí creo que pudo influir bastante En la población. en la población para que votaran por Fox, para que se diera el cambio. Entonces,
Si no hubiera existido Roberto Gómez Bolaños, quizá todavía seguiríamos en ese mandato priista que traíamos arrastrando. No sé si ahorita, pero en ese entonces a lo mejor no hubiera cambiado. Pues de hecho ahí fue el cambio. O sea, ahí fue donde 70 Terminó. años Ahí para fue mí donde se fue rompieron. el Sí, cambio. Y Sí. luego también nunca hubiéramos tenido, que ahorita ya ni se usa el pinche correo como tal de cartas, pero en retribución, o sea, como agradecimiento, Fox hizo unas estampillas dentro del correo postal mexicano que era el sí. Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado y no me acuerdo cuál otro, pero eran así como conmemorativas, como agradecimiento de que, güey, pues estuviste en la campaña conmigo. Entonces Sí, tampoco definitivamente hubiéramos tenido eso. impactaste. Exacto. Definitivamente impactaste, me apoyaste y me hiciste ganar. O sea, Entonces Me posiblemente hiciste no el hubiéramos jale. tenido me hiciste el jale. al buen ranchero chido como presidente. Qué loco, ¿no? Oye, si nunca hubiera... Si Roberto Gómez Bolaños se hubiera dedicado a otra cosa, nunca hubiera recibido una llamada telefónica de Pelé. A la verga. Pelé lo llamó para Ah, proponerle hacer la película de El Chavo. Pero ahí Chespirito no quiso llevar al personaje al cine. Pero imagínate, o sea, tú estás acá viendo la tele y luego de repente suena tu teléfono y luego de repente habla Pelé. El rey Pelé. Chespiritiño, aquí hablan niño. mi chavito. ¿Cómo está mi chavito? Vamos a llevar al niño el chavo. No, güey. Le habló para decirle, mi hijo se llama Chespirito da Silva. Ándale, sí. Don Nacimiento. Chespirito Peleciño. Ándale, sí, güey. Ay, güey. Otra cosa, los grupos católicos y conservadores se habrían perdido de fuerte apoyo recibido por Chespirito en los reclamos por mantener el aborto como un delito. O sea, Chespirito no estaba de acuerdo, ¿Era provida? Era provida. era pro vida, y él apoyó a estos grupos católicos y conservadores. Entonces, o sea, imagínate que te apoye una figura así de grande. Sí. Es que, Claro que ahí, sí. ahí, Influyó. no, y tenía un chingo de poder. Porque, Sí. o sea, Chespirito era el, digamos... Era el influencer, güey, la neta. Sí, pero del pueblo, vaya. Sí. Ajá. O sea, lo que querían hacer todos los poderes, Chespirito apoyaba, tenías el pueblo. Sí, güey. Ahí la neta era lo que querías, era Porque estar te del digo, lado de Chespirito. Muchísimas generaciones, güey, crecieron con el Chavo del Ocho, con todos los personajes de Chespirito. O sea, sí influenciaba realmente. O sea, sí era. Oye, en un- esa época así pensaba la gente. Ujú. Sí, sí, Por eso. también. Claro. Todavía, o sea, si ves una novela. Pues sí, pero ya va disminuyendo, Sí, ¿no? Y ahorita todo eso. lo vi en Facebook. Ándale. Y ya le crees más a Facebook. ya. No se hubieran creado varias polémicas. Varias. Ahí les va una por una. A ver, échale. No se hubiera creado la polémica sobre el cuadro, creo que se pronuncia Guernica, de Pablo Picasso, ya que Roberto Gómez Bolaños dijo que este era solo una caricatura. Imagínate, o sea, uno de los cuadros de Pablo Picasso es una caricatura nomás, esa cosa. Dame lo aviento a la verga. Lo hago en una servilleta. ¿Quién quiere? Simón, ándale. De la misma forma, no se hubiera creado la polémica de realizar una gira por Liche... ¿Qué está pasó, pasando? amiguito? Una gira por Chile Ya te en entendí. 1977. Por Lish. Por Liche. ¿Quién es esa, güey? Sí, Por mi tía Lish. No se hubiera creado la polémica. La gira por mi tía Licha. ¡Ah, cabrón! La polémica de realizar una gira por Chile en el 77, ya que en este entonces el país era gobernado por el dictador Augusto Pinochet. Entonces, o sea, decía, cuando ahorita están las cosas así como están en Chile, ¿por qué vas y das una gira para allá? O sea, Chingado, lo siendo estás que, apoyando, qué verga. sobre todo porque él tenía siempre una postura política de algún Eso, tipo, ¿no? apartidista, o sea, Ajá. hasta el 2000 les digo, Simón. Una polémica más que no hubiera existido fue la de supuestamente haber presentado un show en la fiesta de primera comunión Oh, sí, amor. de uno de los hijos de los jefes del cártel de Cali en sí. Colombia. Simón. Eso, de hecho, no sé si fue el hijo el que escribió el libro, Sí. donde salió todo el pedo, ¿ah? Sí, el hijo y con un periodista hicieron como que todo el libro del cártel Simón. y lo mencionaron de que... De hecho, mencionaron a todo el elenco del show. Pues de hecho, o sea, es algo... Si te pones a pensar, mi jefe es el narco más chingón y cumpleaños su hijo y está viendo su show favorito y le va a decir, quiero eso, ahí te El va. Chavo del Ocho. No Chavo, mames. ¿cuánto cobras por hora? Ahí está con aguacate, chingue su madre. Que- O sea, la neta, güey. Y no creo que sea un mito. Pues, de que puede haber pasado, sí puede Sí, haber siempre pasado. lo negaron, De hecho, obviamente. se supone, bueno, en lo que leí también, viene que Colombia
les hizo la nacionalidad a todo el elenco del Chavo. No mames, neta. O sea que saliste del Chavo, huevo, eres colombiano. A partir de Saliste ya... en el Chavo, le da un kilo de coquita, mijo. Sí, Venga, güey, para que no, se no, no. entretenga. De hecho, años después, te estoy hablando de ya en los 2000, no sé si ya había muerto Roberto Gómez Bolaños o no, pero María Antonieta de las Nieves dijo que eso sí fue cierto, que sí dieron ese show para un hijo de un narco. Y quién sabe si lo dijo porque, ok, sí fue cierto, o lo dijo porque... Por chingar nomás. Ajá, porque Sí, tenía man. problemas con él, quién sabe. Otra cosa que me sorprendió a mí mucho, no sé si ustedes ya se la sabían. No hubiera existido, lo digo como pregunta, ¿no hubiera existido la película El Exorcista? ¿Qué? Al menos, Esa según... me agarró acá de curva, güey. A ver, ¿Cómo plantea. chingados? ¿Qué tiene que ver el diablo con el Chavo? Al menos, según Roberto Los Gómez espíritus Bolaños. chocarreros. Hasta el Pendejo, diablo. ¿no? ¿Qué? Hasta el diablo era acá fan, güey. Satanás, Sí, Satanás. güey. Pinche perrito. Hasta el diablo era fan del Chavo, cabrón. ¿Por qué? Porque al menos según lo que dijo Roberto Gómez Bolaños durante un programa de televisión, denunció plagio del cual dice fue víctima. Comentó lo siguiente: hace muchos años, cuando no existía ni una oficina para registrar las ideas, escribí un guión de cine que hablaba de una niña que movía objetos, temblaba y saltaba en la cama poseída. Tiempo después salió el libro y la película El Exorcista. La chilindina, güey, acá. Moviendo la cabeza, güey, acá. Con las colitas, güey. Sí, güey. ¿Quién sabe si eso sea cierto? A lo mejor pues ya salió El Exorcista, es famoso. Yo lo escribí. No, Claro, no, no, güey, no ni de creo, pedo, güey. pero vamos a suponer. No hubiera existido el exorcista. Puede ser. No se hubiera popularizado el término torta del Chavo para referirse a una torta Güey, de jamón sí. sencilla. De hecho, o sea, ahorita sí se vende torta del Chavo en un chingo de helados, o sea, torta del Chavo. Y ya sabes, güey, o sea, obviamente sabes qué es. Sí. ¿Qué al pedo? Torta de jamón sencilla. Sí, torta de jamón. Pan, Aguacatito, jamón. ¿no? Pobre chavito, güey, ¿no? Esa- Aguacatito cuando te va bien. Como tú, güey. Por Como eso yo te gusta ahorita tanto, güey. Hablando ahorita de homenajes, no hubiera sido realizado el homenaje llamado No contaban con mi astucia por parte de Televisa, conmemorando 30 años del Chavo del 8. 30 años, güey. Ese no fue... Ese fue cuando todavía vivía. Simón. Porque ya recibió varios. Es que no, pero- cuando sale Juan Gabriel, ya me acordé, sí vivía porque se la cantó a él, o sea. Ok, ahí igual estaba. así como Talía. Serenata, así. Ándale, algo Juan así. Gabriel, Simón. Güey, no mames, vestido rojo. Con camisa amarilla. Tengo que ver Tranquilo, güey, No seas tranquilo. pendejo, sí. Relájate, güey. Güey, Te estás el prendiendo. vivo de Juárez. Te proyectaste bastante, Neta, güey. güey, estás pero bien prendidote, güey. Güey, pues es que. no Pensando en mames. eso, güey. Juanga, güey. güey, no hubiera existido los edits de El Chavo del 8 de fondo y arriba rolas de System of a Down. Nos hubiéramos perdido de esa tremenda pinche edición de cuando está tocando la batería ya con tambos, güey, acá. Ay, lo Simón. No, usted, verga, Por eso le daba la garrotera al Chavo. Ya sé, güey. Se acalambraba, güey. No se le hubiera entregado jamás el reconocimiento soberano internacional por parte de la Asociación de Cronistas de Arte de República Dominicana. Este reconocimiento se le daba por su carrera y por sus múltiples facetas. O sea, ya que hasta de otro país tienen reconocimientos, eso ya está chido también, ¿no? Y en un chingo de lados han hecho homenajes. Sí, acá. ajá. No se hubiera realizado el homenaje América celebra a Chespirito, América. Se me hace que ese fue. hecho por Televisa en 2012, resaltando ¿Quién le cantó? la emotiva interpretación de Thalía del tema Gracias, durante la cual se acercó a él directamente. Así como lo de Juan Gabriel, se me hace que fue en el mismo. Creo que fue ese, sí. Nada más que, por ejemplo, en el de Juan Gabriel, pues sí era gracioso verlo vestido de esa forma. El de Thalía fue No era gracioso, era serio, glorioso, era emotivo. güey. Era emotivo. Güey, si no hubiera existido Roberto Gómez Bolaños, no estarías prendidote ahorita, güey. Ve ¿Cómo te pones, güey? Para los que están viendo el video, hasta viene de rojo, Claro. el chapulín colorado. Tenía una de Chapulín Colorado, pero engordé y ya no me queda. Por eso, pero me puse ¿Qué rojo. tiene? Imagínate el corazonzote que Sí, te sí. vería. Sí, güey. Todo no partido, mames. güey. Acá el pinche vinil de la playera todo roto, güey. Ay, güey. Durante ese homenaje, pues también recibió resaltamos la emotiva interpretación de Thalía. O sea, porque así como dices que se le acercó Juan Gabriel, también Thalía. O sea, Thalía, esto sí no fue gracioso, eso fue muy emotivo porque le cantó una canción llamada Gracias.
y se acerca así donde está él sentado, así ya se ve bien viejito. Y le canta así, que gracias y todo. Y Abuelito. todo No te llorando. vayas, chao. No te vayas. Papá Coco, güey. No te mueras, chavito. Sí, güey, acá. Güey, todos lloramos también. No hubiéramos todos llorado con esa escena cuando lo acusan de ladrón y se va con su pinche paliacate amarrado al palo. El episodio Y más que triste sí, en la güey. historia de la televisión. No mames, que agarra el barril así. Que se ve la manita, güey, así agarrando el barril. Que le gritan a todos, ¡ratero! Sí, güey, y luego el güey acá. No mames. No. Que le diga ratero al chavo. Estás bien entradote en este pedo. Güey, soy pinche súper fan de ese Está espíritu. excitado. Güey. Ese fue Adrián, güey, con la mesa, güey. No hubiera recibido el premio Ondas Iberoamericano en 2013. Este premio otorgado a la trayectoria más destacada en la televisión. Pues sí, ¿quién más, la verdad, a esas alturas? Sí. Es que piensa en los animales. Chabelo. Dragon Ball Ay, esa es la Z, historia más... Chabelo en esa es la Dragon Ball trayectoria... Z. Dragon Ball Z. Asfixia, cuate, no Para mames. Chabelo sería la trayectoria más longeva. Pues sí, en No, la mames, vida, Ay, güey. No mames, En salían la películas tele, de Cantinflas, no monitaria vive acá. No hubiera ganado los premios TV y novelas a mejor programa de comedia ni a mejor actor de comedia 2 veces. Que tampoco es así que un pinche premio. Pero pues es lo que hay, ¿sabes? O sea, Es un premio. ¿Cuántos premios tienes de telenovelas? A La ver. neta no. Espero algún día ganar un. Te chingo. no habríamos conocido a personajes como Kiko, la Chilindrina, Ñoño, el señor Barriga, Doña Florinda, la Popis, el profesor Girafales, la Bruja del 71, Don Ramón, Jaimito el Cartero, entre muchos otros. Godines. Porque, pues, Pati. o sea, Nah, Pati. Pati, güey. de la que estaba enamorada. Sí, claro. ¿Tú también? ¿Todos? Sí. Si está uno que era niño. Sí, güey. Sí, güey, cómo no, don Nunca Ramón. tendríamos la mítica frase: valió barriga, señor verga. Sí, güey, sí es cierto. También. Güey. Como mencionaba ahorita Oscar, nos habríamos perdido el pleito entre Chespirito y María Antonieta de las Nieves y entre Chespirito y Carlos Villagrán. Carlos Villagrán. Todo por lo de los personajes. Sí, man. Ya que, o sea, dicen, él alega, los personajes son míos. Y ellos dicen, no, tú nomás les pusiste el nombre, o sea, pero yo lo hice, yo... Sí, la interpretación. a Sí, fin de o sea, cuentas. ellos ya se supone que ya lo tenían, ya lo habían hecho y este vato nada más, se va a llamar así. Por El eso... de la Chilindrina, el de Kiko, no tanto. El de Kiko sí fue como que casi todo de Roberto Gómez Bolaños, por lo que estuve güey, leyendo. Pero, por ejemplo, lo de inflar La los imagen. cachetes y lo de que caminaba acá con las piernillas abiertas, todo eso fue agregado de Carlos Villagrán. Entonces, por eso está como que tanto el pleito. Y de hecho, no sé si se han fijado que en algunos lados se escribe el nombre de Kiko de forma diferente. Sí. ¿Por qué? Porque según esto, cuando él todavía estaba con Roberto Gómez Bolaños en El Chavo y todo esto, se escribía con Q. Kiko. Q I, y C, O. C-O. Y ya cuando hubieron... Confundía con Crico, güey. Clico. El crico, güey. Y ya cuando se separaron, Kiko quiso seguir usando el personaje, pero no lo podía usar así. Simplemente le cambió el nombre Con Con K. con K. Sí, man. Kiko con K. Y luego le cambió los colores del traje. los para colores poder usarlo. y empezó a actuar en Venezuela. Sí. Hubo un programa en el que él salía en Venezuela como Kiko y salía nada más y nada menos que Ramón Valdés Sí, con también un se fue personaje con muy parecido a Don Ramón, pero ahí ya no era pobre. Pero, ajá, y ahí fue muy poquito porque Ramón Valdés ahí ya tenía el cáncer. O sea, no actuó ¿neta? tanto, sí, no fue tanto lo que actuó con él, por lo mismo, porque está bien jodido. Ah, qué triste. Sí, güey, está bien triste este pedo. Otra cosa muy importante, no sé qué piensen ustedes al respecto. Habría menos bullying, clasismo y machismo en estos tiempos, ya que, según Luis Carrasco, profesor de comunicación en la UACM, en sus programas había un Universidad auténtico... Autónoma de chinga tu madre. En sus programas había un auténtico bullying. Todo el mundo se burlaba de todos. Eso dijo él. Y según Raúl Rojas Soriano, sociólogo e investigador de la UNAM, los chistes que hacía Kiko sobre la pobreza del Chavo, las bromas sobre la obesidad de Ñoño o el rechazo de la comunidad a la vieja bruja del Güey, 71 imagínate exaltan Sí, güey, de ese hecho, programa. comportamientos Ahorita clasistas no, y o sea, machistas. 2017. Eran Güey. puros estereotipos, güey. Sí, la cierto, neta, bien mamón. cabrón. Sí, Sí, no, la no neta. había- Si no había hubiera pensado en existido ese eso. programa ahorita,
ya estaría demandado por todos lados. Y según Cancelado. Rosana Alvarado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, partes de Chespirito o del Chavo no eran comedia. No es humor golpear a un niño, tratarlo como tonto o ridiculizarlo. Eso no. Güey, sí es cierto, o sea, era bien normalizado que don Ramón acá agarra putazos al Chavo, chicos corronazos siempre, güey. Imagínate. O aquí como el pellizco. Ahorita, esas ahorita cosas- ¿cómo lo regañaría, güey? Ajá. No mames, no Mi lo amor, haría, por güey. favor. Sí. A ver, Chavito. Reflexionemos. Uno, Sí. A ver, Ahora, Chavito, eso es ¿acaso? sobre el bullying y sobre la violencia. Pero también, por ejemplo, lo que menciona del machismo y el clasismo. Dices, pero ahí porque, no sé si se han fijado. El rico eh, era... Las mujeres que salen en esos programas. Casa. ¿Cuándo se les ve trabajando? Nada más a doña Florinda se le ve trabajar Cuando pone su puesto de churros. y tiene algo que tiene ver al con empleado. cocina. Simón. O Y- los y de churros. hecho la imagen. O cuando está en un restaurante. ¿Cuál? Tiene Ah, que sí, ver algo la de fonda cocina. de doña Florinda, Ajá. güey. Sí, Siempre sí. Pero estaba igual, lavando ¿cuál es la ropa. imagen de ella? Vestido, mandil. Ajá. Sí, güey. Tubos en Tubos. la cabeza. De Sí. que está en la casa siempre. Ya de ahí, ya vale madre. En estos tiempos tal vez eso no hubiera durado. Creo que la Sí, única para que nada. trabajaba era ¿cómo se llama? La tía de Patty, ¿no? ¿Cómo se llama ese personaje? Pues era de la que La estaba mamá. enamorado. Sí, la que era la- Don Ramón. Rondamón. Rondamón. Sí, Pero pero no me acuerdo cómo se era llamaba. la única mujer que salía como que... Pero no vestida. trabajaba. O Pues, sea, salía. a algún o sea, lado estaba, iba. o sea, tenía como que la plantearon como la morra acá independiente. Ajá. Pero nunca dicen que trabajaba. Pues doña Florinda tampoco. No, pues ni una, de hecho. Ni la bruja del 71, ¿Y güey. dónde tenían feria? A ver. ¿Cómo? La bruja hacía brujería. Y doña Florinda. Doña Florinda Era de, el, lo- de la de la prisión, prisión. güey. Sí, de- a ajá, del huevo. papá de Kiko, del marinero. Sí, claro. El capitán. Otro hubiera. El equipo de fútbol más grande de México Míralo. no habría Hijo tenido de al su más grande madre. de México como parte de su afición. Hijo de su Hay que madre. resaltar que Pero el no Club iba el Cruz América Azul, era güey. el equipo de sus amores. El Cruz Azul. Chizarro. Era muy fan del América, Roberto Gómez Bolaños. Sí, güey. Tras su muerte, habría sido velado en Funerales Miranda, en lugar de haber sido, El Azteca, güey. en lugar de haber sido velado en el Coloso de Santa Úrsula, Sí, güey. el Estadio Azteca. Sí, güey. ¿Ha habido otros funerales ahí? Que yo sepa, no. No, estoy Fíjate, seguro. nos hubiéramos perdido de un funeral en un estadio, güey. Si no hubiera existido Ni a Roberto Freddie Gómez Bolaños. Mercury, güey. Sí, güey. Ni a Freddie Mercury Neta, ni en no el lo Wembley. pasearon en Yo creo Wembley, ahí güey. se, Así, ahí se está la grandeza. compara a No. nivel de funeral Chespirito, Michael Jackson. Ay, ay, no. Sí, Sí, güey. güey. Con su respectiva cultura y Ajá, o sea, Michael población Jackson. cada uno, pero creo que sí. Oye, Le fue un desfile de su funeral. Pobre güey, ahí lo llevaban en el ataúd dándole vuelta al estadio, no mames. sí. Neta. Si es que A Chespirito lo llevan. Sí, o sea, güey. de ahí salió el. Dio la vuelta olímpica. No, güey. el video de que están valiendo madre con el ataúd aquí al hombro y bailando con él. Los negros, güey. Digo, la porra acá en el estadio y. Los jugadores de la Disfrazados América, de los lo llevaban personajes, así. Acá, güey, todos disfrazados del Kiko, güey, del profesor Girafales, güey, todos bailando así con el ataúd, güey. Un chinga. Ah, huevo. Oye, ya que tomamos un poquito el tema del fútbol, no habría recibido en 2020 homenaje por parte del Tottenham Hotspur, La verga, equipo, neta. equipo No de mames, güey. fútbol inglés, en su cuenta de Twitter para celebrar 91 años del nacimiento de Chespirito. En su Güey. cumpleaños 91, Tottenham, el güey. Tottenham publicó en su cuenta de Twitter una foto donde se ven así como en el vestuario, se ven las playeras de los jugadores colgadas, se ve se ven 3 camisetas. Al lado izquierdo y al lado derecho se ven las de 2 jugadores Del que están en Tottenham. el Tottenham y en medio se ve una camiseta con el número 8 que dice Chespirito. Ah, no sé. Modric, Sí. güey, los Bale y los Chespirito, güey. Los Spurs, los tremendísimos Spurs. A lo mejor también Enrique Borja no hubiera sido tan famoso como fue, güey. Porque Porque era todas su las ídolo. alusiones que hacía el chavo cuando iban a jugar fútbol con Kiko era: yo soy Borja, yo soy Enrique Borja. Gol de Siempre, Borja. gol de Borja, güey, siempre acá, Simón. Yo ni puta sé que quieres Borja, güey. Pero lo conoces porque, o sea, Yo sabes que tampoco, existe, güey. güey. Sabes que existe por el chavo, ¿sabes? O sea, a lo La mejor no hubiera neta. sido tan famoso. ¿Quién es? Era un jugador de la América. Jugador de la América. Ajá. Era el delantero. Sí.
La neta, yo tampoco. No, que la madre. No Bueno, conozco tanto. dale, Pero, güey. o sea, no lo No, conocí. ya, mejor. Yo, pues, obviamente no nos tocó verlo jugar. Claro, Ni nada. ajá. Pero, o sea, no, ahorita no sabes cómo es físicamente. Yo, o sea, yo sí lo he visto en programas y así. Sí. No sé que existe también por el chavo. O sea. Ah, ok. No, yo sí lo he Hola, visto. soy famoso por el chavo. Sí, ándale, soy de acá. Soy Enrique Borja, fui delantero de la América y el chavo me mencionaba en su programa. Ese es su highlight, güey. Así acá. De hecho, metí 2 goles en toda mi carrera. ¿Y uno fue autogol? Si le sumamos los goles del Chavo, son 230. Ándale, era bien malo, pero lo metían porque el chavo lo mencionaba, güey. Acá. Vendió un Seguimos. chingo de jerseys, güey. Acá. Sí. Seguimos con lo del fútbol. No hubiera recibido homenaje por parte del videojuego FIFA 21, No mames, también. en el cual se pueden observar uniformes alusivos a los trajes del Chavo del 8 y del Chapulín Colorado. No seas ¿Por eso no mamón, lo güey. viste? No, güey. Se ven, o sea, los jugadores Ahorita bajo el uniformados FIFA como el 21. Chapulín Colorado, como el Chavo del 8. De hecho, yo tengo muy grabada la imagen de el Matador Hernández así vestido como el Chapulín Colorado. Güey. O ahorita- Raúl ahorita Jiménez compro como pinche el FIFA Chavo. 21. Ay, necesitabas una excusa seguramente, güey. Yo pensaba que Es sí te totalmente sabías. diferente No, al güey, 20, la neta ¿no? no. Y al Sí, güey. 19. Claro. y al Vean 18. este podcast para que se monetice, para poder comprar el FIFA 21. Por favor, apóyenlo, compártenlo para poder disfrutar y hacer mi equipo de Chespiritos Electronic Arts, con el patrocínanos. uniforme de El Chavo del 8. Nunca se habría guardado un minuto de silencio en tantos estadios de fútbol de Latinoamérica en honor a su muerte. Muere Roberto Gómez Bolaños y cada partido de fútbol de México hacia el sur guardan un minuto de silencio. Ni con Maradona. Es que en Maradona De hecho, no. Es que era Maradona más era- argentino y en algunos sí, en algunos En México no pasó. no. En algunos países sí, pero pues porque Pero era murió en futbolista, México, pero estás güey. hablando de Yo Roberto creo- Gómez ¿Dónde Bolaños. está su ¿sabes? Dios ahora, argentinos? Yo creo que ni en Sinaloa hicieron eso, güey. No, de hecho no. En México no. Bueno, que me acuerdo no pasó. Pero, ok, si hubiera pasado, e incluso si hubiera pasado en todo el mundo, se entiende porque era futbolista, pero que se guarde un minuto de silencio en estadios de fútbol. porque También un murió Roberto Gómez futbolista, Bolaños. güey. Que no viste en el Champions los goles que metía acá de Claro, palomita. Volando, güey. Como Percy, güey. Sí, ándale, güey. Fíjate, Robin Van Persie no se hubiera inspirado en Chespirito para aventarse esa pinche No, tremenda claro, paloma. claro. De ahí nació, güey. Claro. ¿Cómo mamas, güey? Neta, güey. Pide perdón, güey. Oye, los futbolistas Lionel Messi y Neymar nunca se hubieran disfrazado de Kiko. Estos vatos se disfrazaron. ¿Neta? Estos vatos se disfrazaron ¿Estás seguro para. que no era de Crico? No. No, de Kiko, de Kiko. Se disfrazaron. Lo quisieron simular. Ándale, sí, güey. No, Los dos futbolistas anteriormente del Barcelona, Neymar, próximamente Lionel Messi, se disfrazaron para fiestas de disfraces. No la misma. No para la misma. Imagínate, no mames, es pendejo, igual. güey. No, era Iba a para ser el diferentes Chavo, fiestas. Pero no nos agüitamos los vatos, güey. Si nos vemos con el mismo Sí, traje. no, ¡Ay, sí, qué sí. verga! Ah, güey. Soriana, güey. Soriana, sí, ¿no? No, pero eran diferentes fiestas y ambos se llegaron a vestir de Kiko. Los dos eran fanáticos de él. Entonces, ahora dejemos el fútbol a un lado por un momento. güey. Pero, ¿qué tal si Roberto Gómez Bolaños se hubiera dedicado a otra cosa? Si A ser simplemente boxeador como dijimos. o A a ser ser ese ingeniero, güey. pudo haber mecánico, sido boxeador profesional, pudo haber ejercido como ingeniero mecánico o se hubiera inmiscuido en la política. Boxeador profesional sí, porque fue boxeador principiante, fue subcampeón en el primer año de la preparatoria y fue campeón en segundo año. O sea, bueno, pero los putazos, esos pinches volados que le tira el Kiko venían de algo, güey. Tenían escuela. Sí, güey, Sí. estaban entrenados acá. La neta sí se veía así como que tenía manos de estilo. piedra. Sí, ¿no? güey, sí traía acá buen punch. Ahora, hubiera ejercido como ingeniero mecánico, porque como dijimos, pues lo estudió a pesar de que no lo terminó, o se hubiera inmiscuido en la política, ya que era sobrino de Gustavo Díaz Ordaz. No seas mamón. Gustavo Díaz Ordaz, como todos recordamos, fue presidente de México del 64 al ¿Neta, güey? 70. Sobrino de Gustavo Díaz O Ordaz. sea, tenía carrera en política también. Sí. Y pues ya ven que sí le interesaba ese pedo, ¿verdad? Porque pues apoyaba al PAN y todo eso. Quería, pero no quería. O sea, el Sí. rogar, güey. Ajá. Yo creo que por eso también influyó en que no se metiera tanto en los partidos, ¿no? Pues era muy directa la relación, o sea. Sí, Ujú. puede ser también.
Ahora para los fanáticos de Los Simpson aquí, A huevo. no hubiera existido Abejorro, personaje, Está inspirado en el Chapulín Colorado. personaje de huevo. Los Simpson inspirado Ay, por el ay, Chapulín ay, Colorado, ay. que hasta cuenta con su chipote chillón. Sí, a no huevo, mames. güey. Pero nos humillan un chingo con ese personaje, ¿no? Sí, güey. Pues un fracasado. Así es la serie, pues. Pues, Sí, güey. sí, claro que sí. Pero bueno, ni pedo. Güey, me iba a traer el chipote chillón. Verga, se me olvidó. Sí tengo uno. De todas maneras no pueden. O sea, bueno, si nos están viendo, sí, pero. Ajá, si nos van a estar viendo, claro, nos aman. Ah, no, sí, es cierto. No hubieran existido los videos, para los que los conozcan, yo me imagino que al menos los que son de Chihuahua, claro que los conocen, los videos de la escuelita de Negas. ¡Ah, güey! Sí es cierto, también estaba. De Está hecho, tiene el profesor Girafales, sí es cierto, güey. Sí, de Ralton. Ranito, peínate, pareces cholo. O cuando le dice, No. Kiko, pues que estás idiota. Sí, güey, no mames, sí es cierto, güey. Ese yo no lo vi. No, neta. No, yo tampoco. Güey, de hecho, Muy bueno. era un maquilero que hacía Sí. dibujos. Don Maquila. Don Maquila sí lo, Ah, sí sigue lo vi, güey, haciendo. pero Sigue la haciendo. escuelita no. Pero sí, empezó Sí, con man. eso, con la escuelita. Saludos al Negas. Saludos al Negas. Espero un día nos escuches y tengo una foto contigo. Y le caigas. Y que le caiga al podcast, Ajá, claro. también, Yo cállate. también tengo una foto. A huevo, somos muy fans. Nunca hubieran existido, ya yéndonos más modernos, el Chavo Animado o el Chapulín Colorado Eso- también eso- existió, ¿verdad? Eso hubiera sido estado bien algo bueno, vergas, güey. Eso sí hubiera sido bueno, güey. Sí, que no hubieran existido. Sí, la pinche- cagaron toda la sí, no pinche mames, historia del güey. chavo. Pues mira, ¿qué es lo bueno de que haya existido? Que también pues ya los niños llegaron a conocerlo, ¿sabes? Muchos niños pero ya no es lo mismo, no hubieran güey. seguido. No es lo mismo, pero pues al menos ya a los niños ahorita ya saben quién es el Chavo, quién es el Chapulín. Bueno, Pero a lo gracias mejor, la caricatura. a lo mejor no hubieran existido tantas películas de ese mismo estudio Anima. Porque de ahí empezaron y de ahí como que empezaron a desarrollarse, ¿no? No hubieran Sí. existido las películas como que El Charro Negro y El Chupacabras y esas pinches películas. Hay una de película que se llama El Charro Negro. Sí, ¿Neta? sí, es de caricatura. ¿Y el es de Chupacabras esas. también? Sí. Y La Llorona y... Oh, son las de la leyenda de ahí. Ajá. Esas sí las he visto, la Nahuala y la Llorona. Ah, Y hasta ahí me Pues quedé. es lo mismo. ¿Neta ¿Hay un también chingo? el Chupacabras? Sí. Bueno, no, el Chupacabras no sé, pero del Charro No Negro estés sí. inventando cosas, William. No, lo estoy haciendo, güey. Es Por neta, favor. güey. Es neta, güey. Es del mismo estudio. O sea, Búscalo, ya búscalo, dijiste, güey. hay como 4 películas, pero no estoy muy seguro si hay las Hay 4 o un no. chingo, güey. Sí, hay un chingo. Pero Han salido hasta en el chingo, cine y todo. Ok, pues creo que realmente, aparte de todos esos hubieras que nos ha compartido Kevin y que hemos estado comentando, la comedia como tal mexicana, que yo considero que soy muy fan de la comedia, de todo el mundo realmente, o sea, sí he visto No se nota. comediantes, Juanga. Te ríes de todo, güey. lo intento, pero sí he visto comediantes argentinos, el estilo gabacho, o sea, sí soy como que ese fan. Creo que de la comedia mexicana es de las más vergas que existe. Y creo que es mucho gracias a la influencia de Roberto Gómez Bolaños. Porque, por ejemplo, la escuela americana, por así decirlo, de comedia es mucho del guión, o sea, de escribirlo como tal. Y te digo, en México no se hacía hasta que lo empezó a hacer Roberto Gómez Bolaños, ¿no? O sea, obviamente muchos lo hacían como tal, pero con ese éxito, con ese boom, creo que fue el primero que estructuró un guión cómico y que tuvo tanto éxito, o sea, que dicen, no mames, güey. E o sea, inspiró a tantos. Ajá, y que inspiró a tantos, exactamente. Les digo, yo creo que para muchos esa comedia es muy boba, a fin de cuentas, y si lo ves, sí, es como que, ay, no mames, o sea, y ¿Cómo les piénsalo, puede dar risa eso? grabaron 200 veces cada episodio, ¿no? O sea, ya te lo sabías, nomás cambiaba un poquito el color de la playera del chavo, pero era el mismo episodio, güey, o sea, no salían de ahí, fue repetitivo. Y creo que es algo que le reclaman mucho a Roberto Gómez Bolaños, que estancó la comedia. Y yo de alguna manera tenía esa idea, que sí había estancado la comedia, pero no es cierto. O sea, a fin de cuentas, güey, duró un tiempo muy limitado grabando y haciéndolo. Que se consumiera tanto, te dice totalmente lo contrario, o sea, de que no la estancó, o sea, inspiró mucho, porque a fin de cuentas esa comedia se siguió consumiendo, se sigue consumiendo, güey, o sea, piénsalo, todavía existe el Chavo, todavía en algunos canales transmiten el Chapulín Colorado, o sea, ese tipo de comedia sigue inspirando a fin de cuentas. ¿Por qué? Porque era la comedia que estaba o que partía de un guión, que partía de una escritura, que partía de que esto es lo que tenemos que hacer. Sí era boba, pero a fin de cuentas le dio la estructura a la comedia que no tenía y que realmente creo que el mexicano tiene muchísimo talento en hacer comedia. Y hasta se me hace que era más difícil, ¿no? Porque ya no usar el humor negro que se usa ahora, no usar malas palabras y esas cosas, y aún así ser gracioso. Sí, no mames, o sea, piénsalo, no dice ni una grosería. Ahorita lo que te cagas de risa es que un güey dice, ah, no mames, nene.
pinche caca, verga, y todo lo que... Y lo hacemos, o sea, yo soy fan de esa comedia, pero a fin de cuentas también disfruto la del Chavo del Ocho, ¿sabes? O sea, de que... La comedia sana. Sí, la comedia sana, la comedia blanca. De hecho, Y en la muchos comedia- lados lo llaman el rey del humorismo blanco, a Roberto Gómez Bolaños, porque a fin de cuentas, aunque él mismo dice que, el Chavo del Ocho, por ejemplo, el guión estaba inspirado en no hacer reír a los niños, sino a los adultos, ¿sí? Pero pues era a través de una imagen de un niño, de muchos niños, de esa estructura, pues. Pero pues fue lo que ¿cómo se llama? Lo que escribió y lo que inspiró a muchísimos otros cómicos. O sea, que ahorita les digo, todos me atrevo a decir que somos fans de algún cómico que casi creo que está influenciado por la comedia de Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Entonces, creo que fue un parteaguas, creo que fue alguien que definió y estructuró la comedia. No creo que la haya trazado, al contrario, yo creo que sigue inspirando como tal. Y si la atrasó, o sea, los que dicen que atrasó la comedia, no mamen, o sea, es porque ustedes no son innovadores, güey, o sea, inspírate de ahí, realmente, ¿sabes? Pero si siguen nada más queriendo hacer esa misma comedia, no chingues, o sea, Quemándonos ya ahorita siempre, güey, tienes... como en todos los episodios. que todos los pinche episodios la voy a cagar. Apréndanlo. Pero sí, a fin de cuentas, o sea, sí es eso, ¿no? O sea, sí es como esa parte. Y lo han intentado muchísimas veces, lo han intentado replicar. O sea, creo que como que esa fórmula Televisa la intentó hacer un chingo de veces. O sea, no sé, con Jorge Ortiz de Pinedo, con La Escuelita. O sea, hubo muchos que estuvieron inspirados directamente en El Chavo del Ocho, pero nunca tuvo ese boom que fue Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Entonces, creo que la comedia mexicana, que para mí, para que no estén cagándola con que no es cierto, hay más chidas. Para mí es de las comedias más vergas del mundo. Sí tiene directamente una influencia de Roberto Gómez Bolaños. Entonces creo que ahorita no hubiéramos logrado eso como tal. O sea, piénsenlo, hay un chingo de cómicos mexicanos y neta todos son muy buenos. Cosa que otros países no tienen. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se dio como esa parte, ¿no? Entonces, pues yo cerraría con eso. Yo creo que la comedia como la conocemos ahorita no existiría si no hubiera existido Roberto Gómez Bolaños. No ¿De sé acuerdo? si quieran agregar algo más. no. Totalmente de acuerdo. Por 2. Qué bárbaros, yo sé que soy una verdad. Pinche monólogo, güey, de media hora, güey. Ya sé, güey, pero perdón, de no repente mames, había un güey. chingo. Está ¿Quieres cerrar excitado, tú? está bien ¿Quieres cerrar? excitado. Sí, o sea, ¿Cierro la yo? neta, No, cierra, si te cierra, interrumpía, adelante. me daba Vámonos. miedo que me fuese a soltar un chingazo o algo. No, es que la neta sí Ya, soy muy no, fan. ya no le güey. des cuerda, güey. Ya, Soy bueno, muy, ok, muy quedamos. fan de Roberto Gómez Bolaños, de todo su pinche trabajo. Oigan, pues yo creo que con eso cerramos. No sé, les digo, ¿quieren agregar algo más? ¿No? ¿Será todo? Pues bien, sus redes. Oscar, ¿dónde te pueden encontrar? OscarFa93. Mucha risa. Oigan, yo ahorita estaba viendo que realmente no es cierto, no soy el lobo chamán, estoy como Tintán Panto en un chingo de lados. Qué pendejo, güey. Sí, ya sé. Que Pero no, en Twitter sí estás como lo en Twitter sí, pero en Instagram estoy como Tintán Panto. Ah, pues. En Twitter como el lobo chamán. Kevin. ¿Kevin? Ok, yo estoy como Moya Mercury o Moya Mercury 23. Yo en todos lados estoy como William Ayala-bajo. Bueno, Yo, Humberto Pando, a todos lados. Y si te crees tan verga de criticar al Chespirito, haz un programa tan vergas que dure 30 años. ahí cabrón. está. Creo que ahí es. Güey, tenía que ser hermanos. O sea, no mames. Venga, cagándola desde siempre. Quemándonos, güey. Es que no es quemarlos, güey, realmente piénsalo, si es cierto. No, güey, ya. ¿Quieren que siga? Chespirito, Ya, güey. güey, ya. Chespirito, güey. Despídete, güey. ya. Oiga, pues muchas gracias por volvernos a acompañar en otro episodio. Compartan esto con todos sus camaradas, con toda su familia. Aunque digamos cosas medio culeras de repente. No hay pedo, compártenlas, les va a gustar. Eso es todo de este episodio. Gracias por escucharnos, como les digo. Espero les haya gustado. Ya dijimos las redes sociales de cada uno. Nos escuchamos el próximo episodio. Acuérdense, semanalmente subimos uno para que nos estén siguiendo, compartiendo y demás. Acuérdense, tengo que comprar el FIFA 21, güey, para poner acá mis uniformes. Así que esperamos monetizar prontamente. Y recuerden que, como dijo Oscar Wilde, el único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Nos vemos la siguiente semana. Chido. Pórtense bien, cuídense mucho, Estamos. alcoholícense. Bye bye.